Recordemos que estamos dentro del proyecto de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México. Este es el taller formador de formadores en asesoría para conciliación laboral. Antes de hablar acerca del seguimiento que se le va a dar al acuerdo y de la evaluación del mismo, es importante recordar algunos puntos acerca de la asesoría jurídica. La asesoría jurídica es el servicio que se le brinda a una persona, ya sea de forma escrita o verbal, en el cual se escucha la situación por la cual esta persona está pasando y puede ser un conflicto ya sea de materia laboral o de seguridad social. Esta situación requiere ser analizada en específico para determinar qué acción o qué acciones puede ejercitar la persona que asiste a la reunión. Es importante mencionar que esta atención se puede brindar ya sea de manera presencial o también a través de algún medio digital, ya sea por videollamada, por llamada o vía WhatsApp. También es importante hacer mención de que se puede hacer eh, elección de una o varias acciones. El que una persona asista a una asesoría jurídica no quiere decir únicamente que va a tener una alternativa, sino varias, y esta persona va a tener la libertad de elegir cuál es la que mejor le conviene. La orientación es el servicio que se le proporciona a una persona para determinar, según la competencia, la autoridad a la que le corresponde conocer del asunto y también los datos de contacto o la localización. En este caso, también orientar significa que le vamos a dar una breve información acerca de cuál es el procedimiento que se debe seguir y cuáles son los requisitos que debe cumplir. Al momento de brindar una asesoría es importante utilizar un lenguaje que evite la discriminación o clasificación, abandonar el uso de tecnicismos, utilizar palabras fáciles para comprender y un lenguaje claro y simple. Debemos partir de la base de que los mecanismos alternativos de solución de controversias se utilizan de buena fe y que se realizan por voluntad de las partes. Esto es muy importante, es uno de los factores indispensables para que pueda hablarse de mecanismos alternativos de solución de controversias. Si alguna de las partes no tiene la intención de formar parte del mecanismo o de asistir a las reuniones, este procedimiento no va a ser posible. También la confidencialidad es uno de los puntos más importantes, el que la información no se va a compartir con nadie más que esté presente en las reuniones o en las sesiones. Eh, También que está pegado a derecho, que procura la flexibilidad, la equidad y la honestidad. En todo momento se deben salvaguardar los derechos de los usuarios. Bueno, el momento en el cual se brinda una asesoría, se debe dar la bienvenida, se debe indicar cuál va a ser el espacio que se va a utilizar para poder realizar la reunión o la sesión. En el caso de que la sesión se esté realizando de manera digital o a través de algún medio virtual, se puede incluir alguna breve explicación de cómo funciona la herramienta que se está utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando Zoom o si estamos utilizando Teams. Probablemente la persona no esté relacionada con esa plataforma, entonces puede surgir alguna duda de cómo operarla y si nosotros tenemos conocimiento de cómo funciona esa herramienta, podemos explicarlo también. Hay que identificarnos de preferencia con alguna credencial o con algún gafete del centro de trabajo. Debemos decir cuál es nuestro nombre completo y cuál es el puesto que desempeñamos. Hay quienes consideran que es importante mencionar el cargo que se tiene y desde cuándo se opera o el tiempo de experiencia. Eso ya queda a disposición de ustedes si quieren hacerlo o no. Yo considero personalmente que no es necesario mencionar cuánto tiempo de experiencia se tiene, porque incluso podría parecer algo presuntuoso. Entonces creo que hay algunos otros comentarios que nos pueden ayudar a poder generar un ambiente de confianza y poder vernos profesionales sin necesidad de mencionar el tiempo que llevamos operando o trabajando
con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Vamos a solicitar alguna información. En el caso de que estemos realizando la reunión, es importante solicitar una identificación y que la persona nos diga cuál es su nombre completo. Hay quienes acostumbran preguntar si quieren que se les dirijan a ellos de alguna forma o con algún nombre o sobrenombre. En el caso de que se esté realizando un primer contacto o una primera intervención, hay datos que se deben solicitar, como son el nombre completo, la CURP, que es la clave única de registro de población. Recordemos que también es uno de los requisitos para poder iniciar el procedimiento de conciliación, su CURP. La CURP la podemos encontrar dentro del INE, de la credencial para votar o credencial de elector, pero también hay un formato que se puede descargar en Internet. También se necesita algún teléfono y correo electrónico. Habrá personas que no estén relacionadas con el correo electrónico, en este caso no va a ser necesario o no es indispensable. También algunos datos que se solicitan son el lugar de residencia. La ley establece que también uno de los datos necesarios es la fecha y tipo de conflicto laboral. Como tal, considero que no es tan relevante solicitarlo o tan aplicable. Empezando por el tema de conflicto laboral, recordemos que la palabra conflicto tiene una carga negativa, entonces en muchos casos no es solamente una situación aislada, no hay como tal una fecha en la cual se haya dado esta situación o se haya originado esta controversia. Pueden ser varias conductas y finalmente pues la persona, ya sea el trabajador o la trabajadora, toma la decisión de iniciar el procedimiento. Entonces, en muchos casos no hay como tal una fecha de inicio del conflicto laboral. Yo la fecha que utilizo es el último día laborado o la fecha de presentación de la solicitud. Entonces, esto nos ayuda a poder tener mayor información de cuándo es que se inició el procedimiento o de cuándo fue que se inició con la atención por parte del centro. También hay otros datos que utilizamos como el lugar en el cual se prestaba el servicio, el nombre del empleador o de la empresa, el domicilio en el que se elaboraba y algún dato de contacto de la parte empleadora. Recordemos que no es obligatorio que las personas conozcan el nombre completo de la empresa. Muchas veces los trabajadores no tienen conocimiento de cuál es el nombre, solamente saben el nombre comercial, pero no la razón social. Entonces no es obligatorio que lo sepan. La ley establece que basta con que conozcan el domicilio donde laboraban. Bueno, al momento de iniciar con la atención, vamos a solicitar una identificación. Esto es para verificar que los datos sean correctos con la carpeta o con el asunto que estamos iniciando y que coincida con la información que vamos a ir recabando. Vamos a mencionar en qué consiste el procedimiento o la atención que se va a brindar, si se está realizando una asesoría, si se está orientando o si se va a realizar como tal una sesión de conciliación laboral. Van a haber algunas etapas del proceso. En cuanto a la asesoría, va a haber un primer contacto que se llama también comunicación inicial. En este caso es la presentación donde se les explica muy brevemente cuáles son los elementos importantes del procedimiento, se responde cualquier duda que se tenga y se explican brevemente los principios y las reglas. De ahí viene el análisis preliminar, que es aquella parte en la cual nos van a dar una breve explicación de cuál es el procedimiento que se está realizando. Y posteriormente viene la asesoría jurídica, que es como tal la información que se va a brindar. Es muy importante que en todo momento estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos al momento de brindar una asesoría. Tanto el tema de la confidencialidad como también cuáles son los derechos que la persona solicitante tiene o que la persona que acude a solicitar esta asesoría
tiene, que se le brinde la información completa de manera clara y precisa, que se le responda a cualquier duda, que en el caso de que solicite algún tipo de cuantificación, que ésta se pueda realizar conforme a derecho. Eh, es muy importante que en todo momento mostremos esa buena actitud de responder cualquier duda o cualquier inquietud si hay un tema que no haya quedado claro. Eh, Hay algunas teorías que dicen que debemos cargar esa responsabilidad de que el tema haya quedado claro hacia nosotros. Como un ejemplo podría ser, ¿he sido claro hasta el momento? ¿Hay alguna duda de lo que expliqué? ¿Sí me di a entender? Y no preguntar directamente si tienen alguna duda o si hay algún tema que no entendieron. Entonces, significa que nosotros nos hagamos cargo de si el tema no quedó claro o si es necesario volver a explicarlo. Si ya lo entendimos de la manera más simple posible y vemos que no se ha entendido, que todavía quedan dudas, podemos eh, tratar de bajar el lenguaje, de hacerlo todavía más simple o más entendible y verificar que esta información se haya dado a entender. En este caso de la comunicación inicial, que es la primera parte de la asesoría, se va a explicar cuál es el procedimiento que se va a realizar, cuáles son los principios, las reglas, cuáles son las causas y los efectos. De ahí vamos a pasar a la etapa en la cual viene el análisis preliminar. Es esta etapa en la cual se va a obtener la información acerca del caso planteado. Vamos a recabar información, vamos a realizar algún tipo de preguntas de qué fue lo que sucedió y vamos a determinar o a conocer si esta persona fue rescindida del centro de trabajo, es decir, si dieron por terminada la relación de trabajo por una causa justificada, es decir, que esta persona dio motivos de acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para que la empresa o el empleador tomara la decisión de ya no continuar con la relación de trabajo. Vamos a conocer si la despidieron. En este caso, pues podemos hablar de un despido justificado o injustificado. Y también hay algunos casos en los cuales la persona renunció. Suele suceder que la persona comenta que renunció, es decir, de manera libre y voluntaria dio por terminada la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque consideraba que los ingresos ya no eran suficientes, consideraba que ya no se sentía a gusto en el centro de trabajo, se sentía tal vez estancado, que ya no había crecimiento y desarrollo profesional, laboral y personal. Entonces, en este caso, pues lo que le corresponde es tal cual el finiquito, que serían sus vacaciones, su prima vacacional y su aguinaldo en el caso de que no haya tenido derecho a la prima de antigüedad. Y muchas veces nos dicen, es que no estoy de acuerdo con el cálculo que se me realizó porque se me estaba considerando tal cantidad. Entonces, después de que nosotros escuchemos esa información, debemos explicarle que cuando se trata de una renuncia, lo que le corresponde es el finiquito, que está compuesto por vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Después de que nosotros realicemos el cálculo, le vamos a explicar cuál es la cantidad que le correspondería y si el cálculo que le realizaron está hecho conforme a derecho. Durante el análisis preliminar habrán algunas pausas. Estas pausas se realizan para verificar si la información que se proporcionó es correcta. Nosotros vamos a ir evaluando cuáles son las posibilidades que hay, qué estrategias se pueden seguir, cuáles son las opciones o las oportunidades que esta persona tiene. También, por ejemplo, si nos comentan que fueron despedidos, bueno, podemos indagar un poco más en si quieren continuar con la relación de trabajo, es decir, si quieren la reinstalación, si ya no quieren seguir laborando en ese lugar. Entonces va a depender de cuáles son las alternativas que estas personas tienen dentro de la situación en específico. En esta etapa también es importante identificar situaciones de vulnerabilidad. Hay quienes dicen que necesariamente hay una desproporción entre el empleador y el trabajador. El empleador tiene como tal el poder capital y el trabajador la mano de obra. Entonces hay quienes dicen que hay una desproporción. Entonces nosotros debemos identificar si hay alguna persona que es más vulnerable que otra, si hay algún desequilibrio.
algún aspecto de poder y debemos buscar equilibrar pues esta situación. Y en el caso de que se llegue a una conciliación, cuidar el tema de la imparcialidad y la equidad, que ambas partes estén en igualdad de condiciones, tanto de expresarse como de presentar propuestas de solución. También debemos evaluar si existe algún riesgo de revictimización. Recordemos que si hubo algún acto de discriminación o de acoso laboral o sexual, debemos poner en práctica nuestros conocimientos e incluso la ley nos da la opción de realizar las sesiones por separado para evitar cualquier tipo de confrontación. De ahí viene la asesoría jurídica como tal. Es la etapa en la cual vamos a explicar los derechos laborales en función de cuál es la situación que la persona que está solicitando la asesoría atraviesa o tiene. Si, por ejemplo, es un despido, si firma una renuncia o si hay una rescisión. Esta es una de las partes más importantes en las cuales debemos actuar con responsabilidad y con honestidad. Si, por ejemplo, se trata de un despido, eh, pues vamos a preguntarle a la persona si tiene el deseo de continuar laborando en el centro de trabajo o no. Si, por ejemplo, nos comenta que lo que busca es la reinstalación, debemos comentarle que puede ser esa una alternativa, pero que va a depender de la empresa si desea o no reinstalarlo. En el caso de que no sea posible la reinstalación por políticas de la empresa o por las condiciones ya no se prestan a que la reinstalación sea una opción, entonces se debe realizar la cuantificación de prestaciones para efecto de llegar a un acuerdo. También vamos a mencionar si opera la reinstalación o la indemnización, como lo mencionaba anteriormente. Y, por ejemplo, en el tema de las vacaciones, sí es uno de los puntos en los cuales vamos a ahondar un poco más. ¿Por qué? Porque en las vacaciones, si por ejemplo tiene un año, 6 meses laborados, pero no ha tenido vacaciones desde que ingresó al centro de trabajo, entonces vamos a hablar de vacaciones pendientes, que serían los 12 días de ese primer año y las vacaciones proporcionales, que serían las correspondientes a esos 6 meses. Su prima vacacional, que sería el 25% de lo que nos salga de vacaciones. Y en cuanto al tema del aguinaldo, hay muchos casos en los cuales, si por ejemplo el trabajador ingresó en el mes de octubre, estuvo, no sé, laborando el 1 de octubre, laboró octubre, noviembre y diciembre, algunas empresas mencionan, no, es que no te corresponde aguinaldo porque no trabajaste todo el año. Entonces, es importante mencionar que a pesar de que el trabajador haya ingresado en octubre, si estuvo laborando ya sea 1 o 3 meses, le corresponde esa parte proporcional. La parte proporcional la vamos a sacar dividiendo los 15 días entre los 365 días que tiene el año, 366 y es año bisiesto, y eso multiplicarlo por los días laborados, que en este caso de los 3 meses serían 90 días. La prima de antigüedad que va a aplicar cuando se hable de 15 años laborados. En algunos casos hay empresas o hay empleadores que pagan la prima de antigüedad a pesar de no haber cumplido los 15 años. Recordemos que la prima de antigüedad se calcula sacando un día de salario por cada mes que se laboró dentro de la empresa. Es decir, si una persona laboró 12 años, lo que debemos hacer es multiplicar los 12 años por los 12 meses y nos daría un total de 144 meses laborados. Y eso, sacando la prima de antigüedad, serían 144 días de salario. En esta etapa de asesoría jurídica es donde vamos a mapear la zona de posible acuerdo. Vamos a identificar cuáles son los intereses y las necesidades que las personas tienen. Muchas veces las personas dicen, quiero que me pague por el tiempo que elaboré o por el esfuerzo que realicé durante este tiempo. Quiero que reconozca el tiempo que estuve trabajando o las veces que no asistía a los eventos de mi familia o de mis hijos por estar atendiendo al trabajo. Entonces, a veces existe no solamente esa necesidad económica para cubrir los gastos, para comprar la despensa, para pagar las colegiaturas o la renta, sino también ese reconocimiento
del esfuerzo que en su momento realizaron. Son necesidades tal cual de reconocimiento y no solamente económicas. Nosotros, al momento de brindar la asesoría, debemos ser agentes de realidad. Es algo que comenté anteriormente. No podemos asegurarle a las personas que les van a pagar los 90 días, el 100% de sus prestaciones, porque no es algo que dependa de nosotros, sino de la empresa y de las posibilidades que en ese momento tengan. También va a depender de la negociación. Habrá algunos casos en los cuales el empleador reconozca el tiempo que se elaboró, el desempeño que la persona tuvo y van a ser un poco más flexibles en cuanto a cubrir las prestaciones y las gratificaciones o indemnizaciones. Y habrá algunos casos en los cuales el trabajador o la trabajadora no haya tenido tal vez el mejor desempeño y van a ser un poco más renuentes en cuanto al tema de la negociación. Lo importante aquí es que nosotros actuemos como agente de realidad, que por ejemplo les expliquemos que hay prestaciones que no están sujetas a negociación, como son sus vacaciones, su prima vacacional o su aguinaldo, porque también habrá algunos casos en los cuales nos diga, no sé, el empleador que manifieste, bueno, es que únicamente le debo su sueldo de esta semana y es lo único que le debo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de que la persona lleva 6 meses laborados, le corresponden al menos 6 días de vacaciones. Y si el agente, nosotros como agente de realidad, si la empresa nos dice es que nada más vengo a cubrirle lo que le corresponde de su salario y es lo único que voy a pagar. No, o sea, es importante que nosotros mencionemos que aparte de ese sueldo que tiene pendiente, están sus vacaciones, su prima vacacional y su aguinaldo, que son derechos que no se pueden negociar y a las cuales la persona trabajadora no puede renunciar a ellos o no puede cederlos. También es importante que dentro de la asesoría mencionemos los plazos de prescripción, que no utilicemos ese lenguaje técnico de no es que su derecho está prescrito. ¿Qué quiere decir que mi derecho prescribió? Recordemos que la prescripción es el tiempo que se tiene para hacer efectivo un derecho, para hacerlo exigible. Es decir, en el tema de las vacaciones, tengo un año completo para exigir mis vacaciones. Si, por ejemplo, yo ingresé a laborar el 1 de marzo del 2024, al 1 de marzo del 2025 tengo derecho a 12 días de vacaciones como mínimo. Ese es el tiempo que yo tengo para exigir mis vacaciones. Si llegamos al 1 de marzo del 2026, ese derecho de vacaciones ya prescribió. Es decir, ya pasó todo un año, no me lo dieron o no lo exigí y entonces lo pierdo. Porque también es importante mencionar los plazos de prescripción. En el caso de hablar de un despido injustificado, se tienen 2 meses. Es importante que las personas estén conscientes del tema del tiempo. Aun cuando se recibe la solicitud fuera de tiempo, no sé, por ejemplo, tiene 6 meses que la persona dice que fue despedida de manera injustificada, es nuestra responsabilidad mencionarle que esos 2 meses que se tienen para alegar un despido injustificado ya transcurrieron y va a depender totalmente de la negociación. En este caso, el despido injustificado está prescrito, pero las prestaciones tiene hasta un año para exigirlas, que son sus vacaciones, sueldo pendiente, prima vacacional y aguinaldo. También es importante que dentro de la asesoría jurídica mencionemos que la prescripción se detiene. Es decir, si yo tengo un año para exigir mis prestaciones y presento mi solicitud de conciliación, por esos 45 días que dure el procedimiento, la prescripción se detiene. Es decir, el tiempo que tengo para exigir ese derecho se va a dar por detenido hasta que termine el procedimiento. Muchas veces las personas expresan esa preocupación de, es que, ¿qué pasa con mi derecho? ¿Por qué la cita no va a ser tan pronta? ¿O qué pasa con ese tiempo que yo tengo para demandar? Entonces es importante explicarles que ese tiempo para demandar va a estar detenido hasta que se llegue a un acuerdo o hasta que se entregue la constancia de no conciliación. Recordemos que esas son las dos formas en las cuales se da por terminado un procedimiento en el caso de que ambas partes asistan a la reunión. Recordemos que el procedimiento de conciliación puede concluir si el trabajador no asistió, entonces se va a archivar por falta de interés.
Si el trabajador no asistió a la reunión, pero la parte empleadora sí, se archiva por falta de interés. Si el trabajador asistió a la reunión, pero la parte citada no, entonces se puede agendar una nueva cita, se envía un nuevo citatorio o se entrega la constancia de no conciliación. Recordemos que en el caso de que ambas partes hayan asistido a la reunión, pero no se haya llegado a algún acuerdo, entonces se entrega la constancia de no conciliación, que es el documento necesario para poder presentar la demanda e iniciar con el juicio. En el caso de que ambas partes hayan asistido a la reunión y no se haya llegado a algún acuerdo, pero se prevé que existe la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo, entonces podemos agendar una nueva cita y esa nueva cita pues debe ser lo más pronto posible para dar por terminada la relación de trabajo y tal cual el conflicto. Y en caso de que se llegue a una solución, se establece el convenio, se firma el convenio y el convenio puede darse por cumplido en ese momento, que sería un convenio de terminación de la relación laboral, o puede ser con promesa de pago en el caso de que sea necesario señalar una fecha distinta para el cumplimiento. Un ejemplo es un convenio con terminación de la relación laboral si el día que se está firmando, supongamos el día 13 de junio del 2025 se realiza el pago. Va a ser un convenio con promesa de pago si lo estoy firmando el día 13 de junio, pero voy a realizar dos pagos parciales. Un pago el día 30 de junio y el otro pago el día 16 de julio. Ese es un convenio con promesa de pago. Recordemos que en ese caso en específico, que se están estableciendo fechas distintas, vamos a poner una pena convencional. En el caso de que el pago no se realice en tiempo y forma en cualquiera de las dos fechas o en las dos fechas, se va a aplicar una pena convencional. Es un día de salario como mínimo por cada día de retraso. Si, por ejemplo, acordamos que el pago se iba a realizar el día 30 de junio y el pago se realiza hasta el día 3, se estaría pagando la cantidad total más 3 días de sueldo. En el momento en el cual se brinda la asesoría, hay algunas herramientas que se deben utilizar en todo momento. ¿Cuáles son esas herramientas? Una de ellas son las preguntas. Recordemos que debemos escuchar de manera activa. En todo momento debemos prestar atención a la información que se nos está compartiendo. Las preguntas que realicemos durante la asesoría o durante la sesión deben ser con propósito. No se trata de preguntar por preguntar. Deben hacerse también en el momento que se requiera. Si la pregunta se puede hacer para obtener información, para confirmar lo que se nos dijo, para aclarar algún dato o también para generar reflexión, para poder conocer cuáles son las alternativas que tiene o cuáles son sus expectativas, cuáles son los intereses y las necesidades que esa persona tiene. Durante la reunión también vamos a utilizar algún resumen, algún reencuadre o parafraseo. Estas son herramientas de la comunicación que nos van a ayudar a poder generar un mayor entendimiento y poder brindar una mejor asesoría. En el desarrollo de la sesión vamos a ir identificando y validando emociones. Vamos a expresar empatía y comprensión. Vamos a reafirmar nuestro apoyo y nuestra disponibilidad y también vamos a validar la experiencia y las percepciones que tiene la persona asesorada. Es importante que no solamente escuchemos a la persona, que también validemos la situación por lo que está sintiendo. Muchas veces cuando se está firmando un convenio o cuando se está realizando una sesión, las personas lloran porque tenían cariño a la empresa, porque eran actividades que realizaban. Muchas veces tienen esa sensación de que no se les está reconociendo el trabajo que realizaron o el tiempo que prestaron sus servicios. Entonces sí es importante que nosotros brindemos este acompañamiento, que si la persona está llorando, le demos un receso, le demos un espacio,
También el silencio es una de las herramientas importantes para poder acompañar dentro de una reunión. Que expresemos empatía, no solamente es a través de algún comentario, sino también validando esta información. Veo que le interesa que se le reconozca el tiempo que prestó sus servicios o que ha sido una situación complicada para usted, que ya estaba relacionada con las tareas de la empresa y que pues su actividad diaria giraba en torno a su trabajo. ¿Qué le gustaría que la empresa tome en consideración? El tiempo que ha prestado sus servicios o el esfuerzo o la dedicación que usted ha tenido a lo largo de estos años dentro de la empresa. ¿Es correcto? En cuanto a reafirmar el apoyo y la disponibilidad, mostrar esa apertura de poder explicar cualquier tema, de cualquier duda que tengan. La asesoría que estamos brindando no solamente va a ser una y ahí acaba. O sea, creo que sí es importante que le hagamos saber a las personas que si en ese momento no se sienten preparadas para iniciar el procedimiento, para continuar con la asesoría, que en cualquier otro momento pueden volver y van a recibir la misma atención y la misma disposición y amabilidad que hemos mostrado hasta ese momento. Debemos también validar la experiencia y las percepciones que las personas tienen. Pues es una situación complicada por la cual están experimentando, eh, están perdiendo su trabajo y no solamente es algo que tenga un impacto económico dentro de su vida, sino también emocional. Probablemente ya están acostumbrados a esa rutina y a realizar esas actividades, van a cambiar de entorno, ya no van a ver a sus compañeros de trabajo, entonces creo que es algo que no podemos tomar a la ligera o de manera hermética. Sí es importante que pues demos esta atención y este acompañamiento atendiendo a esta situación en que las personas están atravesando. No todos lo toman de la misma manera, habrá quien eh, pues lo tome de manera muy normal, que ya se da por terminar la relación de trabajo y ya, y habrá personas que suelen ser más emocionales, que están, muchas veces pueden estar enojadas o pueden estar tristes. Habrá algunos casos en los cuales estén más que enojados o tristes, están decepcionados por cuál fue el actuar del empleador o del Departamento de Recursos Humanos. Entonces nosotros debemos a través de estas herramientas de comunicación mostrar empatía, que estamos comprendiendo la situación por la cual están pasando. Eh, Hay quienes realizan comentarios de, no, es que es la primera vez que vengo a una oficina así, yo no había tenido ningún problema, o yo no soy una persona conflictiva. Y es importante que también que ellos no se queden con la idea de que asistir a un centro de conciliación o a un procedimiento así es de personas conflictivas, simplemente es ejercitar sus derechos y exigir tal cual lo que les corresponde de acuerdo a lo que la ley establece. No se trata de pelear. Y eso es importante mencionar porque también llegan las partes empleadoras y nos dicen es que es la primera vez que me están demandando. No, no lo están demandando. Únicamente estamos teniendo una reunión para poder platicar y ver si es posible llegar a un acuerdo. Esto no es un juicio, nadie ha demandado a nadie, solamente se trata de buscar posibles soluciones. Y el que estén reunidos el día de hoy aquí no quiere decir que sea algo negativo, es por seguridad de ambas partes. Si se firma algún documento, se va a certificar, se va a dar por cumplido y es por certeza de ambas partes, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. A lo largo de la asesoría se debe extraer información relevante. No se trata de obtener información porque sí, habrá personas que tal vez tengan mayor apertura para comentar una situación. Quien llegue y nos diga, es que yo inicié a trabajar en tal fecha y realicé tales actividades y pasó que estuve trabajando en este departamento, de ahí hubieron algunos cambios. Ellos tienen la total libertad de expresar lo que consideren necesario. Habrá algunos casos en los cuales nosotros podemos detectar que habrá algunos casos en los cuales nosotros podemos detectar que hay puntos
de común acuerdo y habrá aquellos en los que no. Lo mejor siempre es conducir el orden de la asesoría para poder utilizar el tiempo con mayor eficiencia, pero habrá algunos casos en los cuales las personas quieran ser escuchadas, quieran ser acompañadas. A veces no buscan como tal una percepción económica o tener alguna ganancia, sino ser escuchados, ser validados, y es importante que tengamos presente esto. Durante la sesión es importante fomentar la participación de la persona asesorada, es decir, preguntarle cuáles son las expectativas que tiene, también hacerle ver que tiene esa facultad de poder buscar soluciones en el caso de que llegue a una conciliación, y el tener esa facultad también implica una responsabilidad al momento de negociar. Yo considero que una persona que llega ya con propuestas muestra que se preparó para la reunión, que tiene el ánimo de llegar a un acuerdo y también esa iniciativa y esa voluntad de poder solucionarlo lo más pronto posible, a diferencia de personas que llegan sin expectativas económicas o sin propuestas, pues esto nos va a retrasar el procedimiento, va a hacerlo todavía un poco más complicado. Entonces, lo ideal es que desde el primer acercamiento que tengan o que tengamos con ellos, los hagamos conscientes de esa responsabilidad que tienen de buscar acuerdos y de generar opciones de solución. La comunicación es un factor importante dentro de la reunión. Debemos utilizar un lenguaje claro, incluyente y sencillo. Debemos generar confianza a través de la comunicación corporal y también a través de la comunicación verbal. Y es lo que comentaba anteriormente, no voy a estar en el celular o no voy a estar prestando atención a otro lado, voy a acompañar con la mirada y con mi cuerpo también de que estoy escuchando la información que se me está compartiendo. Habrá algunos casos en los cuales sea necesario utilizar algunas palabras técnicas, pero esto debe ser en última instancia y en el caso de que sea necesario. Si utilizamos algún tecnicismo, lo ideal es explicarlo y preguntar si quedó claro, corroborar que se haya dado a entender la información que compartimos. También es importante ayudar en situaciones complicadas. Puede haber algunos casos en los cuales las personas no conozcan aquellas razones por las cuales se puede rescindir una relación de trabajo, es decir, si se puede dar por terminada la relación de trabajo. Entonces, si la persona nos comenta tal cual la situación o la actividad que realizó y nos damos cuenta de que es una causa para dar por terminada la relación de trabajo, entonces debemos explicarlo con claridad. Debemos permitir también la fluidez de la comunicación a lo largo de la asesoría que se esté brindando o de la sesión. Debemos abstenernos de interrumpir de manera innecesaria. Habrá algunos casos en los cuales necesitemos corroborar alguna información, pero lo ideal es que utilicemos esas pausas que las personas nos den o esos silencios para poder realizar alguna pregunta, algún reencuadre o algún parafraseo. Es lo que comentaba anteriormente, habrá personas que nos compartan información que tal vez no sea relevante para el asunto, pero no vamos a decirles que se enfoquen en la información que nos están compartiendo o que solo nos hablen de un tema en específico. Es importante que mostremos esa apertura de poder escuchar, y algo que yo recomiendo hacer es tomar notas. En el momento en el cual yo brindo una asesoría, me siento enfrente de la persona, le pregunto su nombre, le pregunto en dónde se desempeñaba, cuál era el lugar en el que laboraba y qué actividades realizaba. Y de ahí voy tomando algunas notas sobre la información que me está compartiendo. Muchas veces lo que yo hago es tomar notas con abreviaturas. Por ejemplo, FI es fecha de inicio de la relación de trabajo y UDLAB, UD espacio LAB, para mí es último día laborado. Que lo comentaba también anteriormente, es muy distinto que nosotros preguntemos
¿Cuál fue la fecha del despido? A ¿cuál fue su último día laborado? Creo que el último día laborado es una pregunta más limpia y que no tiene ninguna carga negativa o que muestra más parcialidad, más imparcialidad, perdón. Eh, es importante hacer pausas breves dentro de la asesoría, no interrumpir, o sea, si la persona me está explicando una situación es porque para ella es importante y considera que aporta a su procedimiento o a su búsqueda de soluciones. Entonces, si lo está compartiendo es porque considera que es relevante dentro del conflicto. La forma más recomendable de poder intervenir es realizar una breve pausa. Si veo que la persona pausó en la intervención, es decir, que tiene como un silencio para poder acomodar sus ideas o para poder continuar explicándome algo, puedo yo interrumpir y decirle, a ver, permítame verificar si entendí bien este punto. Hace un momento me mencionó que ingresó a laborar el día 16 de enero del 2023. ¿Esto es correcto? Sí, no. Eh, ¿A qué se refiere con que lo mandaron a descansar? ¿O a qué se refiere con, eh, no sé, gratificaciones o bonos? Para que nosotros podamos entender si es parte del salario o no, si tiene bonos pendientes o no, eh, si le quedaron a deber prestaciones o no. ¿Me podría hablar un poco más acerca de este tema? Hace un momento mencionó que los horarios eran flexibles. ¿Cómo operaban esos horarios? ¿De quién dependían? Y esta información pues nos va a poder ayudar a tener como un mejor panorama de cuál es su situación. Debemos responder de manera asertiva a las situaciones que se nos presenten. Esto quiere decir que vamos a actuar con profesionalismo y que con preparación dentro de la sesión. No sé si, por ejemplo, una de las personas empieza a llorar dentro de la reunión, pues lo ideal es que le demos un espacio, que le preguntemos si necesita algún receso, si tenemos algunos Kleenex o papel de baño, acercárselo para que se pueda limpiar y también pues validar las emociones por las que están pasando. Debemos tener esa capacidad de poder respetar esa situación por la cual están atravesando y buscar un equilibrio, o sea, no hacerlos sentir juzgados ni tampoco que sentimos compasión por ellos. Se trata de demostrar esa empatía, que realmente entendemos la situación por la cual están atravesando. Hay algunos aspectos generales que son importantes dentro de la reunión. Debemos emplear el tiempo de manera eficaz. Si bien es cierto, no tenemos control de la información que la persona nos va a compartir, sí podemos emplear de manera eficiente el tiempo. Vamos a cortar la información atendiendo a preguntas o parafraseos y reencuadres. Nos vamos a enfocar en puntos importantes de esa información. Vamos a dedicar el tiempo suficiente a cada etapa y según lo que sea necesario. Si, por ejemplo, vemos que tienen algunas dudas respecto de las causas o de los principios, es importante detenernos un poco más. Y creo que eso es vital que lo tomemos en cuenta. Es preferible que tardemos más estableciendo las reglas, que nos aseguremos de que realmente se entendieron y que hay ese compromiso de respetar las reglas, a que ya dentro de la sesión o dentro de la asesoría surjan dudas o conductas que no vayan de acuerdo a los mecanismos y que nos veamos en la necesidad de pausar el procedimiento o incluso darlo por terminado. Entonces, creo que es preferible que nos retrasemos en la asesoría explicando cuáles son los efectos, cuáles son los principios y las reglas, a que ya en una reunión se presente una situación más complicada para el conciliador o la conciliadora, que incluso pueda empeorar el conflicto. Vamos a realizar una transición de etapas de manera ordenada. Tal vez no sea indispensable decirle a las personas, ahora vamos a iniciar con el análisis preliminar.
No, o sea, no, no va por ese lado. Pero sí, una vez que le he compartido la información acerca de este procedimiento o acerca de la conciliación o de la asesoría, quisiera preguntarle si tiene alguna pregunta. ¿Hay algo que no haya quedado claro? Y entonces esta persona nos va a decir si tiene alguna duda o no. Bien, ahora que ya le expliqué, ¿podría comentarme, por favor, cuál es su situación o qué fue lo que pasó? Y ya entonces esta persona nos va a ir dando esos datos importantes para poder ayudar a brindar esta asesoría. No es vital que digamos, bueno, ahora voy a empezar con la etapa de la asesoría. No, ya que nos compartió la información, ok, de lo que he entendido hasta ahorita, me comenta que ingresó a laborar en tal empresa el día tal, que su último día laborado fue este día, lo que le comunicaron fue una baja, no le entregaron ningún tipo de propuesta de sus prestaciones, usted se acercó al Departamento de Recursos Humanos y le dijeron simplemente que ya no se debía presentar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no. Entonces, de ahí vamos a iniciar con la asesoría. De acuerdo a la información que usted me ha compartido, las alternativas que usted tiene son estas, sus prestaciones son estas y estas son las posibles soluciones que hay o cuáles son las causas o efectos que pudiera llegar a tener la conciliación. Es importante que no vayamos de manera mecánica en las etapas. También el tema de la introducción, habrá tantas introducciones o tantos discursos de bienvenida como sean posibles. Cada quien va a decidir qué información es más importante y el orden que le va a dar a la sesión. Obviamente, es más importante que yo explique qué es la conciliación y después explicar los principios y las reglas. No les voy a preguntar si están de acuerdo en ser parte de la conciliación si no les he explicado en qué consiste el procedimiento o cuáles son las causas y efectos. Pero sí tenemos nosotros esa libertad de elegir cuáles son las palabras que vamos a utilizar, cuál va a ser el orden que se le va a dar. Incluso podemos utilizar algunos materiales para poder ser más claros dentro de la sesión. Por ejemplo, en cuanto a los principios, habrá quienes utilicen maquetas, carteles, diapositivas. Eso ya queda total disposición de la persona que vaya a realizar la asesoría o la sesión. Habrá quienes consideren que el utilizar herramientas hace todavía más entendible esta situación, el utilizar algún calendario o algún esquema donde se explique la cuestión del tiempo o de los efectos, ahí ya queda sujeto a su disposición y también al lenguaje que se tenga. Dentro de los aspectos generales, dentro de la asesoría, lo que se busca principalmente es que se dé un trato con respeto, con dignidad y con empatía. Debemos dar una atención apegada a los principios, tanto de los mecanismos y en específico de la conciliación. Explicar la confidencialidad, si la información que me comparten en la asesoría no va a ser divulgada en otro momento, que ellos tengan esa confianza de que esa información no va a salir de ahí, que el procedimiento es totalmente voluntario. Mi responsabilidad es darles toda la información necesaria acerca de su procedimiento, cuáles son las alternativas que tienen, pero respetar esa autonomía de la persona asesorada para tomar la decisión de si quiere o no iniciar el procedimiento. Yo no debo ejercer ningún tipo de presión en la decisión que esta persona vaya a tomar. Entonces, una vez que termino la asesoría, le pregunto, ¿hay algún tema que haya quedado claro? ¿Tiene usted la disposición de iniciar este procedimiento? ¿Quiere hacerlo o no? Habrá quien me diga, sí, quiero hacerlo, quiero iniciarlo, me puede dar mayor información, o habrá quien diga, quiero platicarlo con mi persona de confianza o quiero platicarlo con mi familia y de ahí voy a decidir si tomo el procedimiento o no. Habrá quienes por cuestión de trabajo o de tiempo o a veces también dinero nos digan, deseo no iniciar el procedimiento en este momento porque tengo que buscar un nuevo trabajo, pero quiero saber cuál es el tiempo que tengo para poder ejercer este derecho, o sea, qué tiempo tengo para poder buscar una solución. También es importante actuar con honestidad y atendiendo al principio de información. Es nuestra responsabilidad
dar todos los datos necesarios de cómo funcionan los mecanismos, de cuáles son las alternativas que se tienen y siempre ser honestos con la información que se está brindando y con las alternativas que se tienen. No podemos asegurar algo que no nos corresponde, que no depende de nosotros. No podemos tampoco perder el control de la asesoría. Es nuestro deber conducir la sesión y obviamente vamos a ser flexibles. Si surge alguna duda o hay algún tema que no haya quedado claro, vamos a regresar a esa parte de la reunión. Pero no se trata eh, de que el procedimiento se adapte a la persona. Nosotros ya debemos tener un esquema de actuación y debemos pues respetarlo. Siempre actuar con respeto hacia las personas que están asistiendo a la sesión, pero también exigir ese respeto. Tampoco debemos nosotros dentro de las sesiones manifestar expresiones verbales y no verbales de desaprobación o de desagrado. Si, por ejemplo, la persona nos está comentando es que me ausenté más de 3 días en un periodo de 30 días, nosotros vamos a evitar realizar cualquier tipo de necesario de no, pues, y por eso los despiden o alguna cosa así. Para nada, siempre debemos hacerlo con respeto y a nosotros no nos corresponde ser quien decida si fue una correcta intervención la que tuvo la empresa o no. Si, por ejemplo, nos dicen que hubo algún acto de deshonestidad, ya sea la trabajadora nos comenta eh, que, no sé, tal vez supongamos que tomó dinero de la caja, nosotros no vamos a realizar algún tipo de comentario que desapruebe esa conducta. Nuestro papel es ser agente y realidad, hacerle ver que es una causa para dar por terminada la relación de trabajo, pero no nos corresponde decirle, no, es que estuvo muy mal lo que hiciste o qué bueno que te despidieron. Nada de eso. Siempre hay que mantener una actitud imparcial y con respeto. Igual si, por ejemplo, nos están comentando que hubo alguna discusión dentro de la oficina o dentro del centro de trabajo, nosotros no vamos a estar moviendo la cabeza como desaprobando lo que sucedió. A nosotros no nos corresponde eso, simplemente es brindar la información necesaria para que las personas determinen si desean o no continuar con el procedimiento. Ya no nos corresponde el aprobar o desaprobar o también mostrar actitudes de agrado o desagrado a lo que se nos está compartiendo. Bueno, ya mencionamos que el acuerdo es la forma en la cual puede terminar una sesión de conciliación. Recordemos que no es la única forma en la cual se puede dar por terminada. Si bien es cierto, lo ideal es que se llegue a un acuerdo, no se trata de llegar a un acuerdo sobre todas las cosas. Es importante que tengamos en cuenta que llegar a un acuerdo no es posible en todos los casos. Habrá algunos casos en los cuales la empresa no acepte cubrir el mínimo de prestaciones y en este caso no va a ser posible llegar a un acuerdo. Habrá también algunos supuestos en los cuales el trabajador esté presentando un cálculo que exceda a lo que la ley establezca y que incluso exista desproporción en cuanto al patrimonio de la empresa y tampoco se trata de que se llegue a un acuerdo y que no se respeten los derechos de los usuarios. Porque muchas veces suele suceder que realizan comentarios como, es que la empresa tiene más que eso, yo sé que la empresa me podría pagar más. Y es importante mencionar que aquí el tema del cálculo de las prestaciones no depende de lo que la empresa tiene o de lo que la empresa pueda cubrir, sino de lo que la ley establece que se tiene que pagar. Entonces no se trata de que se llegue a un acuerdo sobre todas las cosas o que exista desproporción en cuanto al tema de las necesidades y los intereses que se satisfacen. Ambas partes encuentran un punto en el que los intereses y las necesidades comunes e individuales se atienden y se cumplen. Eso es un acuerdo. Es el momento en el cual ambas partes maximizan los recursos
y encuentran una situación en la cual se puede generar el mayor beneficio posible. Es fundamental que tengamos en cuenta o en mente que los acuerdos se realizan para cumplirse. Si yo llego a un acuerdo es porque lo voy a cumplir, porque sé que lo puedo cumplir, porque tengo la disposición de cumplir, pero también los elementos para cumplirlo. Es decir, porque tengo el tiempo para ir a pagar en esa fecha, porque sé que voy a tener ese dinero, porque sé que puedo obligarme a lo que estoy haciendo. Si no estoy seguro de poder cumplir, lo mejor es no celebrar un acuerdo en ese momento. Eh, ¿Qué habrá o qué opciones tengo yo si me doy cuenta que no es posible celebrar un acuerdo en ese momento? Ya sea porque no tengo el dinero, acordé que voy a pagar 75,000 pesos, pero no sé si en un mes que voy a realizar el pago tenga ese dinero. Lo mejor es no celebrar el convenio en ese momento. ¿Por qué? Porque caería en incumplimiento y el incumplir el convenio no solamente me hace quedar mal como empresa o como empleador, sino que además voy a tener que pagar una pena convencional. Si no reuní el dinero que tenía que pagar, mucho menos voy a tener ese dinero para pagar esa pena convencional. Lo ideal es que se señale otra fecha, que se pueda verificar esa información. Es decir, si no tengo una propuesta en ese momento, pues lo ideal es señálenme otra cita, voy a consultar esta información con mi representada en caso de que yo asista en representación de la empresa o consultar otra propuesta. Bueno, no puedo cubrir los 75,000 pesos, pero puedo cubrir los 60 o los 55. Y de eso depende también el que se realice o no un acuerdo. El llegar a un acuerdo va por niveles, considero que va avanzando a la sesión. Primero, supongamos que llegamos a un acuerdo respecto de la cantidad. De ahí, cuál va a ser la modalidad en la que se va a realizar el pago. Si el pago va a ser por medio de transferencias, si va a ser en efectivo, si va a ser por medio de cheque o por medio de orden de pago. Habrá algunos casos en los cuales el trabajador tenga una mayor flexibilidad en cuanto, ok, sé que la empresa o el empleador no tiene ese dinero, no tiene los 60,000 pesos, propongo que se realice el pago en dos parcialidades, una que se pague en un mes y la siguiente en 15 días después del mes o en 2 meses. Entonces, eso depende totalmente de la disponibilidad de ambas partes. No depende solamente del empleador o solamente del trabajador. Eso se trata de llegar a un común acuerdo. Habrá algunos casos en los cuales ya se llegó a un acuerdo respecto de la cantidad, pero no es posible llegar a un acuerdo en cuanto a los plazos de pago. Y ahí también entra nuestro papel para poder hacerle ver a ambas partes. Si ya se llegó a un acuerdo respecto de la cantidad, hay que ver un equilibrio entre, ok, se está cubriendo esta cantidad, pero es necesario establecer algunas fechas de pago. Y creo que el que se considere una pena convencional, el hacerle ver a las personas que en caso de que no se cumpla en esa fecha hay consecuencias y la cantidad que se va a cubrir va a crecer, es uno de los factores a favor para poder realizar convenios con promesa de pago. Si no estoy seguro de que voy a poder cumplir con el acuerdo o con la propuesta que me presentaron, entonces incluso se puede presentar una constancia de no conciliación, se hace entrega de ese documento, se da por terminado el procedimiento de conciliación laboral y si en otro momento las partes tienen la disposición de llegar a un acuerdo, pueden volver al centro de conciliación o pueden celebrar un acuerdo dentro del juicio. Una vez que se llegue a un acuerdo, nosotros como facilitadores debemos asegurarnos de que las personas tengan esa posibilidad de cumplir los acuerdos. Eh, Aquí depende más de la estructura que tiene el centro de conciliación local y también de los recursos. Habrá algunos centros de conciliación en los cuales sí exista un departamento que se encarga de darle seguimiento a los acuerdos y habrá otros en los que sea el conciliador
la conciliadora o el personal del centro quien se va a encargar de darle seguimiento a los acuerdos. En algunos casos, si llega la fecha de cumplimiento y no se realiza el pago, lo que algunas personas conciliadoras hacen es enviar un citatorio para poder eh, citar a la empresa o a la parte empleadora y conocer cuál es la razón por la cual no se ha dado ese cumplimiento. En este caso, existe la posibilidad de poder tener una reunión, de escuchar a la parte que no ha realizado el cumplimiento y de buscar alternativas. Que se realice tal vez una parte del pago y que se cubra parte de la penalización. Y de ahí es que se toma en consideración esa información. El que se llegue a un acuerdo no solamente se da por terminado esa situación en el caso de hablar de convenios con promesa de pago. Se tiene que dar seguimiento. Habrá algunos casos en los cuales se establezcan por la cantidad que se va a cubrir 5 o 6 fechas parciales. En cada uno de los casos se entrega un documento que se llama constancia de cumplimiento parcial de convenio. Y una vez que se realiza el último pago, se establece y se firma una constancia de cumplimiento total de convenio. En ese documento se ponen datos como el número de identificación, la fecha, el nombre completo de la parte empleadora y el nombre completo de la parte trabajadora. Se pone la fundamentación, que son los artículos de la Ley Federal del Trabajo y de demás artículos aplicables en los cuales se establezca que se está dando cumplimiento al convenio, y de ahí se pone la información del convenio, la fecha en la cual se firmó, el nombre del trabajador o de la trabajadora que firmó el convenio, y también se agrega el nombre completo de la persona que asistió a la sesión, ya sea en representación de la empresa, que sería el apoderado legal o el representante legal, o tal cual del empleador que asistió a la reunión, y tomando en consideración que en esa fecha se firmó el convenio de terminación de la relación con promesa de pago. El día de hoy se pone la fecha y la hora, se realiza el primer pago parcial o el segundo pago parcial. Eso ya depende de el número de pago que se esté realizando. De ahí se certifica y se da fe que el trabajador o la trabajadora está recibiendo el dinero, y se procede a archivar el asunto como total y definitivamente concluido, una vez que se realice el pago total. Si es un pago parcial, lo ideal es que en la constancia de cumplimiento parcial se establezca cuál es la siguiente fecha para realizar el pago. Lo ideal es que el cumplimiento se realice en el centro de conciliación. Habrá algunos casos en los cuales, eh, por la distancia que hay entre el centro de conciliación y el domicilio de la empresa o el domicilio del trabajador, quieran ellos establecer otro domicilio, y toda esa información se debe agregar en el convenio que se está firmando. Durante el desarrollo de la sesión es fundamental que exista una comunicación efectiva en el seguimiento del acuerdo, que se tomen en cuenta la información que ambas partes presentan, y que este acuerdo se pueda cumplir conforme a lo que se estableció. El seguimiento de un acuerdo implica verificar el cumplimiento de lo acordado por las partes involucradas. En caso de incumplimiento, se deben tomar medidas para su cumplimiento o realizar una revisión. Lo ideal es que, si se llegó a un acuerdo, el acuerdo se cumpla en tiempo y forma.
¿Por qué? Porque el que se haya llegado a un acuerdo implica que ambas partes pusieron de su lado para llegar a un acuerdo y que fue una situación distinta o ajena a ellos la que no los permitió llegar a una solución o darle cumplimiento a esta situación. El seguimiento puede realizarse por un área específica, que es lo que comentaba. Habrá algunos casos en los cuales exista un departamento de seguimiento o un área en especial, o el facilitador que estuvo a cargo del procedimiento es el que se va a dar a la tarea de citar a la parte empleadora en el caso de que no haya realizado el pago, o algunas veces no es necesario citar, pero sí ponerse en contacto con ellos, ya sea vía telefónica o por correo electrónico, eh, mencionar cuál fue el acuerdo al que se llegó, que se tiene conocimiento de que no se ha dado cumplimiento al acuerdo y de esta manera, pues, atender alguna cita. Puede también en algunos casos presentarse esta situación de que el empleador no realizó el pago en tiempo y forma y desea conocer, pues, qué es lo que sucede después. Entonces, entender cómo funciona la pena convencional y que se realice la cuantificación, porque esa también puede ser tarea del área de seguimiento, que tenga bien leer el convenio para ver cuál es la cantidad total que se tenía que haber cubierto y además lo que se opera por pena convencional. El proceso de seguimiento a un acuerdo incluye una verificación periódica. El área de seguimiento se va a comunicar con las partes para verificar que efectivamente se haya dado cumplimiento de las obligaciones establecidas. Si, por ejemplo, una de las obligaciones es entregar una constancia laboral y no ha sido entregada, entonces también hay que realizar el llamado correspondiente. La notificación de incumplimiento, si se detecta que hubo un incumplimiento, entonces se le notifica a las partes y se le exhorta a ambas para que realicen el cumplimiento. Y habrá algunos casos en los cuales la llamada de atención no sea suficiente y se tenga que citar para poder realizar una reunión de revisión. Revisión y ajuste. En la reunión de revisión se pueden evaluar las razones por las cuales no se realizó el cumplimiento y se proponen realizar algunas modificaciones al acuerdo. Habrá algunos casos en los cuales no se esté cubriendo la cantidad total de la pena convencional, que suele suceder. Si, por ejemplo, se estableció que se iban a pagar 20,000 pesos en una fecha y no se realizó el pago de los 20,000 pesos, pero el tema de la pena convencional ya son 10,000 pesos. Habrá algunos casos en los cuales sea posible negociar esa pena convencional. Los 20,000 pesos se tienen que cubrir sí o sí porque ya son parte de un convenio, pero si el trabajador de común acuerdo con el empleador llegan a la determinación de que se va a pagar solo una parte de la pena convencional, puede esto hacerse de esa manera. Esta sería como tal una modificación al acuerdo. Ojo, las modificaciones al acuerdo no pueden ser menores a los derechos que le corresponden al trabajador. Si es algo que ya se estableció en el convenio, es totalmente exigible. Recordemos que uno de los efectos del convenio al que se llega en conciliación es que es totalmente exigible. En el caso de que no se llegue a un acuerdo ya en la sesión de revisión, o las medidas que se toman no son apropiadas, entonces se realiza el proceso ejecutivo. Recordemos que el convenio tiene el mismo valor que una sentencia dictada por un juez. Es decir, se presenta el trabajador ante el juzgado y debe anexar su convenio y manifestar que no se le ha dado cumplimiento en tiempo y forma. Entonces, ya no es necesario agotar todo el procedimiento de conciliación nuevamente y mucho menos iniciar un juicio con ese convenio. El juzgado realiza el estudio, verifica que efectivamente no se ha dado cumplimiento y entonces aplica la sanción correspondiente.
La importancia del seguimiento de un acuerdo es asegurar el cumplimiento del acuerdo, obviamente. Garantiza que se cumpla en tiempo y forma con las condiciones que se acordaron. Evita la necesidad de recurrir a procesos judiciales y también de alargar el procedimiento. Garantiza que se puedan satisfacer las necesidades y los intereses de ambas partes. Facilita el que se llegue a una solución de manera rápida porque se evitan mayores perjuicios y también daños, y promueve la confianza en la conciliación. El que las personas tengan conocimiento de que habrá un departamento, de que alguien está o estará dándole seguimiento a su acuerdo, genera un sentimiento efectivo en las personas, les da una mayor confianza y también eh, una mayor certeza de que lo que se acordó se va a cumplir. Muchas veces casos que llegan a conciliación no son porque exista una diferencia en cuanto al tema de las prestaciones que se van a cubrir. Si bien es cierto, ya se llegó a un acuerdo de las prestaciones, no, tal vez no se cumplieron en los plazos y es por eso que llegan a conciliación. Y pues las personas manifiestan esa desconfianza de es que ya habíamos acordado que se iban a realizar pagos quincenales de 10,000 pesos y no se han realizado. Entonces quiero saber qué va a suceder y pues cómo puede hacerse eh, exigible o cómo se puede hacer cumplir ese acuerdo al que llegamos. Antes de eso es importante hacerle ver a las partes que el acuerdo debe constar por escrito, que debe estar muy bien especificado cuáles van a ser las fechas en las que se va a cumplir, los plazos, qué, cómo, cuándo, dónde, para que se pueda hacer exigible. Si no tenemos toda esa información, entonces no se puede hacer exigible. Si, por ejemplo, establezco que el pago se va a realizar el 16 de diciembre, no voy a tener al trabajador en la oficina del centro de conciliación todo el día 16 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es importante que establezcamos un horario para que ese horario se pueda hacer exigible. El que las personas sepan que se le va a dar seguimiento al acuerdo y que ese acuerdo es totalmente exigible, les genera una mayor confianza al momento de realizar una sesión. Saben que no va a ser algo que quede en el aire, sino que va a haber un seguimiento, que van a haber consecuencias en caso de que no se cumplan, y esto tiene un mejor efecto tanto en los mecanismos como en las soluciones. El seguimiento del acuerdo de conciliación es un proceso crucial para asegurar a las partes, les genera un sentimiento de satisfacción de saber que pudieron encontrar la mejor solución posible atendiendo a los intereses y a las necesidades que tienen. ¿De qué manera se van a evaluar los resultados de una negociación? Pues obviamente van a depender del grado de satisfacción que tengan las personas dentro de la reunión. Muchas veces pueden no estar satisfechos porque esperaban la mayor cantidad posible de dinero o ser reinstalados, pero deben tener esa seguridad de que llegaron a un acuerdo, que se atendieron sus intereses y sus necesidades y que finalmente ese conflicto que se originó se da por terminado.
El rol de la empatía y de la confianza es uno de los factores más importantes dentro de la asesoría jurídica, dentro de la conciliación y dentro del seguimiento del acuerdo. El que una persona llegue a un procedimiento de conciliación o a una asesoría jurídica, obviamente lo tiene en un grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene trabajo, no tiene ingresos, o al menos sus ingresos van a estar pausados de manera temporal. Si bien es cierto, puede tener ahorros, las necesidades obviamente siguen creciendo o no paran. Esta persona tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar rentas, tiene que alimentar a su familia. Entonces creo que es importante que en todo momento seamos empáticos con la situación en la que esta persona está atravesando y con el servicio que le vamos a brindar. Si, por ejemplo, está en nuestras manos que el procedimiento se lleve de la manera más rápida posible, es decir, en cuanto al tema de la notificación, bueno, poner una cita lo más pronto posible, si tenemos el espacio para poder atenderlos. No se trata tampoco de que yo llene la agenda lo más que pueda y que me comprometa a realizar un número de audiencias, porque tampoco se trata de eso, de sacar y sacar y sacar acuerdos. No, o sea, los acuerdos a los que se lleguen se tienen que realizar conforme a derecho y el que llevemos un número amplio de asuntos no significa que no vamos a dar nuestro mayor esfuerzo en cada uno de ellos. Entonces sí es importante este tema, el compromiso que nosotros tenemos con las personas, de brindarles la mejor atención posible, de responder cualquier duda, de mostrar esa disposición y ese acompañamiento, que realmente entendemos la situación por la que están pasando y que vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para que puedan llegar a un acuerdo. El rol de la empatía es importante porque el que yo sea una persona empática, ya sea con mi empleador o con mi trabajador, no significa que le voy a dar la razón en todo lo que me esté pidiendo, ni tampoco que yo como facilitador voy a inclinarme o voy a tomar preferencia hacia ellos. Significa que vamos a adaptar el procedimiento y las necesidades a los recursos que se tengan en ese momento, que voy a tratar de lograr una comprensión entre ambas partes para que pueda fluir la comunicación, para que puedan encontrar un acuerdo y finalmente llegar a una solución. Por un lado, el trabajador o la trabajadora busca ser reconocido por el esfuerzo que realizó en el centro de trabajo, por el tiempo que prestó sus servicios, por el empeño que tuvo. Entonces también hay necesidades de reconocimiento, de que se le paguen las prestaciones que le corresponden y son factores que nosotros debemos enfatizar dentro de las reuniones. Y por ejemplo, vemos que hacen comentarios sobre, no, reconozco que el trabajador en todo momento estuvo laborando ahí, que su desempeño era bueno. Creo que es importante también que recalquemos estos puntos. Esto nos va a ayudar a poder facilitar la comunicación e incluso que surjan propuestas de solución de manera más rápida. El darle seguimiento a un acuerdo implica también que las personas están depositando la confianza en nosotros. Por un lado, la trabajadora tiene la certeza de que nosotros vamos a dar seguimiento, que no se termina su asunto firmando el convenio, que el asunto va a terminar hasta que se le realice el pago de sus prestaciones y que se dé por pagado de todas y cada uno de las cantidades que se establecieron en el convenio. También por otro lado, la empresa deposita su confianza en que somos una institución seria y que vamos a proteger los intereses, la estabilidad de ambas partes. El que termina una relación de trabajo no solamente es algo negativo para el trabajador, sino también para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene ese espacio disponible, ya no puede realizar todas las actividades que realizaba antes, tiene que encontrar a un nuevo personal, tiene que capacitarlo. Entonces no se trata de que simplemente se vea todo hacia el trabajador, sino también crear esa conciencia en cuanto a
el trabajador no se trata simplemente de exigir, quiero esta cantidad sí o sí en tal fecha, de buscar ese común acuerdo y que la solución eh, a la que se llegue, pues haga sentir satisfechas a ambas partes, que se llegó al mejor acuerdo posible. Y finalmente también es importante recordar que el acuerdo es responsabilidad de ellos. Nuestro papel como conciliadores o como servidores públicos está en dar la información completa, dar la mejor atención posible, darles todas las herramientas que estén en nuestras manos, tanto nuestros conocimientos como nuestras habilidades para poder lograr la comunicación y el entendimiento, pero finalmente depende de ellos el tomar o no la decisión de llegar a una solución. Un mal facilitador o un mal conciliador no es aquel que no llega a acuerdos, ni tampoco es un buen facilitador el que llegue, el que no tiene constancias de no conciliación o el que acuerda todos sus asuntos. El que implica ser un buen facilitador o un buen conciliador es aquel que pone su mejor esfuerzo en cada una de las sesiones que realiza, que valida emociones, que genera confianza en las personas, que logra un entendimiento de los efectos, de los principios y de las reglas y que logra poner fin a esos conflictos, que le da a las partes esa oportunidad de llegar a soluciones y finalmente aquel que se asegura de que sus acuerdos sean cumplidos en tiempo y forma. No basta con preguntar cuándo se va a realizar el pago, es necesario preguntar efectivamente se va a realizar el pago en esa fecha, de qué manera y hacerle ver a la parte empleadora que no se trata de llegar a un acuerdo por llegar y que es un acuerdo y listo. O sea, sí es importante que como facilitador creemos conciencia en que los acuerdos se hacen para cumplirse. El que se actualice un incumplimiento no solamente afecta a la empresa que va a tener que cubrir la pena convencional, sino también al trabajador. En muchos casos ya tenía considerado ese dinero, ya tenía algunas deudas que tenía que cubrir, entonces sí es importante que cuidemos en todo momento el procedimiento desde que se tiene un primer contacto con la sesión de conciliación o en la asesoría jurídica hasta que se da por terminado el asunto. Creo que la mejor satisfacción que podemos tener es que dimos lo mejor que pudimos en cuanto a nuestra atención y en cuanto a nuestros conocimientos. Es muy importante que estemos conscientes de que nuestros conocimientos deben estar a disposición de los usuarios y mostrar en todo momento esa apertura de resolver dudas y de explicar cualquier tema que no haya sido posible.